Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 1. Náufragos y tribu del agua. Ubicación: Konoha. Dentro de la sala del consejo, varias personas permanecían de pie mientras una mujer rubia se sentaba frente a un chico con un tono de amarillo más brillante. Mientras la joven rubia permanecía en silencio, el consejo de la aldea no pudo contener la sonrisa, satisfechos de ver al marginado de la aldea recibiendo finalmente su castigo. Por supuesto, al preguntarle al civil o al miembro shinobi del consejo cuál había sido el crimen, dieron su propia versión. ¿Ha llegado el consejo a un veredicto sobre Genin Uzumaki?, preguntó Tsunade a uno de los civiles, quien se puso de pie al instante. Su sonrisa de suficiencia era evidente. Así es, Okage-sama, sonrió con suficiencia. Declaramos al demonio, acusado, culpable de todos los cargos. Se sentó, satisfecho con el veredicto que él y sus compañeros civiles habían emitido. Miró al shinobi rubio. Naruto Uzumaki, debido a tus crímenes contra Sasuke Uchiha, estás desterrado de Konoha. Serás encarcelado hasta que llegue el Daimyo del Fuego. Una vez que lo haga, tu chakra quedará sellado y no podrás regresar a la aldea a menos que te lo ordenemos. Miró al Anbu en la habitación, de pie en silencio al fondo. Anbu, llévenselo. Tanto el consejo civil como el shinobi observaron cómo se llevaban a Naruto. Esperaban que protestara, que dijera que no era su culpa o que preguntara por qué el Hokage hacía esto, todo en voz alta. Pero Naruto no reaccionó al recibir su castigo y salió guiado con suavidad, pero con firmeza, por los Anbu. Mientras los civiles celebraban, los shinobi se miraron entre sí. Todos sentían que algo andaba mal, pero no sabían qué era. Naruto se sentó en la pobre excusa de cama. Los bultos debajo habrían hecho que dormir fuera muy incómodo. Salió como se esperaba, dijo. No mostró ninguna emoción durante el supuesto juicio porque sabía lo que iba a pasar desde mucho antes. Sí, lo hizo. ¿Aún así vas a irte?, preguntó el Biju dentro de él. ¿Es una pregunta retórica, Kyuubi?, preguntó con la mirada perdida. Desde que supo lo que sucedería, intentó contener sus emociones, hasta ahora le estaba funcionando bastante bien. El zorro sonrió con suficiencia. Me parece bien, Gaki. Déjame reformularlo. ¿Cuándo te vas? El rubio miró por la pequeña ventana de su celda. Pronto, respondió, mirando el cielo nocturno tras los barrotes. Tsunade observó la puesta de sol desde la ventana de la oficina del Hokage. Cuando Shizune entró por la puerta, Tsunade se giró hacia ella. ¿Está todo listo?, le preguntó a su aprendiz, quien asintió. Se levantó de la silla del Hokage. Vamos a buscar a Naruto. Ambas salieron de su oficina y se dirigieron a la cárcel. Tras el regreso de Naruto con Sasuke, el Consejo Civil prácticamente estalló en ira ante el mal estado de Uchiha y exigió su ejecución. Ella, junto con Jiraiya y el Consejo Shinobi, intentó encontrar la manera de evitarlo. Los ancianos idearon un plan: desterrar a Naruto. Pero esperarían a que el Daimyo del Fuego viniera a Konoha para desterrarlo, para que pareciera oficial. Sin embargo, lo que realmente ocurriría sería que Naruto sería sacado a escondidas de Konoha y entregado a Jiraiya, quien lo entrenaría todo el tiempo que pudiera, hasta que Konoha lo necesitara de nuevo. El Consejo Civil solo conocía la parte del destierro, lo cual los alegró bastante. Al ser la mejor idea, se acordó. Una vez que Naruto estuviera fuera de la aldea y a salvo con Jiraiya, Tsunade pasaría en secreto la información real de lo sucedido al Daimyo y a los aliados de Konoha, especialmente a Suna, por Gaara. Los compañeros de Naruto se enterarían cuando el rubio estuviera cerca de regresar. Pero primero tenían que sacarlo. El primer paso comenzaba esa noche. Cuando Tsunade entró en la cárcel, seguida de Shizune, le indicó al guardia, en realidad, un agente Anbu informado del plan, que se fuera. Él asintió y salió de la habitación en silencio. Fue a la celda de Naruto y sacó la llave. Naruto, gritó. Él se giró desde la ventana hacia ella. Te sacaremos de aquí. Abrió la puerta y le indicó a Naruto que saliera. Pero él se quedó quieto. Vamos, Naruto, no tenemos mucho tiempo. Tenían que sacarlo pronto. Si no, alguien lo descubriría. Se levantó y no se movió de allí. En cambio, le lanzó al Hokage una mirada furiosa y dolida a la vez. Ahí es donde te equivocas, Tsunade, dijo Naruto con frialdad. Extendió la mano y se desató la diadema. Te equivocas con lo de no tener mucho tiempo. Para empezar, no tuviste tiempo. La diadema cayó al suelo con un fuerte estruendo. Al mismo tiempo, desapareció en una columna de humo. Shizune observó el humo en la celda. ¿Era un Kage Bunshin, clon de sombra?
Preguntó, sin creer lo que veía. Tsunade solo pudo asentir en silencio, igual de atónita. Tenemos que enviar a los escuadrones Anbu de inmediato. Corrió hacia la puerta. Tsunade la seguía un paso. Pero mientras corría, sentía un malestar en el estómago. Hicieran lo que hicieran, sería demasiado tarde. Naruto se había ido. Ubicación: Naruto. Naruto sonrió mientras miraba el mar. Lo había logrado. Salió sin que nadie lo encontrara. Cuando trajo a Sasuke de vuelta a la aldea, descubrió rápidamente que el Consejo Civil quería ejecutarlo. Tras descubrir lo que Tsunade planeaba hacer con él, decidió seguir el ejemplo de Orochimaru, Itachi y, recientemente, de Sasuke. Decidió cortar toda conexión con Konoha. Pero también sabía que simplemente salir por las puertas principales no sería un buen plan, de hecho, era un plan estúpido. Así que, con el consejo del Kyuubi, el día antes de ser llevado ante el Hokage, creó un Kage Bunshin y lo envió lo más lejos posible de Konoha. Mientras estaba en prisión, Naruto usó un Kawarimi, reemplazo corporal, con el clon, intercambiando posiciones. Una vez fuera, corrió lo más rápido que pudo al puerto más cercano en el País del Fuego. Tardó 3 días en llegar, cada uno dedicado a vigilar todo por posibles ataques. Al llegar al puerto, se unió a un marinero en el primer barco que encontró. Por pura casualidad, el barco partía de los países elementales. No respiró tranquilo hasta que el País del Fuego desapareció del horizonte. El barco llevaba ya un mes en el mar y los países elementales habían quedado muy atrás. ¡Qué astuto, Naruto! Lo felicitó Kyuubi. El zorro siempre supo que si su Jinchuriki se esforzaba, las hazañas que lograría serían impresionantes, como escabullirse de Konoha y evadirlos con éxito. Claro que ayudó al rubio, pero no le cabía duda de que con un poco más de práctica, su Jinchuriki no necesitaría ayuda. Intento complacer, respondió Naruto, sin dejar de mirar el mar. Sabía que debía estar trabajando, pero la vista lo aturdió. Estaba maravillado por su belleza. Parecía tranquilo y apacible. Pero eso se olvidó pronto cuando vio una mancha oscura en el horizonte. Arruinó la imagen. ¿Tienes idea de qué es eso, Kyuubi? No soy un experto en lo que pasa en el mar, Gaki. Probablemente no sea nada, dijo con desdén. El jefe de Naruto, un marinero experimentado llamado Shin, se acercó y empezó a gritarle por no trabajar. Al notar la mancha, la diatriba desapareció enseguida. En cambio, maldijo en voz alta y le dijo a Naruto que se moviera. Era una tormenta y se acercaba rápidamente. Se dio la vuelta y corrió, llamando al capitán a gritos. Mientras tanto, la mancha llenó rápidamente el cielo, acercándose a ellos como una mano negra. Todos en cubierta corrieron a bajar en cuanto el capitán dio el silbato de advertencia. Para entonces, ya era demasiado tarde. La tormenta azotó el barco con fuerza. La cubierta se volvió resbaladiza con la lluvia. Naruto se sentía cegado por la lluvia, incapaz de ver nada. Tenía los oídos tapados por el aullido del viento y el mar que imitaba su sonido. Intentó alcanzar la escotilla de cubierta, pero no la encontró debido a la lluvia. Parecía que era el único en cubierta. Cuando creyó encontrar la puerta, resultó ser la proa. Estaba en el lado equivocado del barco. Empezó a girar, pero una ola barrió la cubierta. Fue repentina y lo empujó por la borda. Intentó agarrar algo, cualquier cosa que lo mantuviera a salvo, pero sus manos solo encontraron aire. Lo último que oyó fue al zorro gritar: «Mantente despierto, Naruto. Aléjate». Ubicación: Isla Ember. Asuna caminaba por la playa, molesta. No tenía ni idea de por qué su padre había decidido enviarla a ella, a su hermano Zuko, a Mai y a Tile, con su tío Hiro a la Isla Ember de vacaciones. La situación se estaba volviendo insoportable. Tile estaba tan alegre, su tío no hacía nada más que tomar té, y Zuko y Mai se sentían incómodos el uno con el otro. Si se quedaba allí más tiempo, estaría tentada a prenderle fuego a todo, aunque, con Hiro allí, probablemente no llegaría tan lejos. Suspiró frustrada. Las cosas habían cambiado cuando su padre se convirtió en el Señor del Fuego y su madre desapareció. Se había vuelto aún mejor en Fuego Control. Antes la llamaban prodigio, ahora la miraban con admiración. Estaba aprendiendo de los mejores maestros fuego, incluyendo a su padre. Y mientras ella progresaba, Zuko se tambaleaba. Ella se había ganado su aprobación, y Zuko, a pesar de ser el mayor, no. Pero le guardaba rencor a su hermano por estar siempre con su madre. Asuna siempre quería que su madre le demostrara que también la querían. Pero siempre le prestaba más atención a Zuko, y eso la irritaba muchísimo. Oyó que alguien venía detrás de ella. Era Tile. Nadie más tenía un paso tan audible.
Azula reprimió un gemido. Aunque Tile era su amiga, no quería lidiar con ella ahora mismo. «Oye, Azula», gritó Tile. «¿Por qué has salido?» Su voz se apagó en el silencio. Eso no era propio de ella. Azula la miró y la vio señalando el agua. Alguien había llegado a la orilla. Azula corrió a comprobarlo. Lo primero que notó fue que era un niño de la edad de Zuko, quizá un poco mayor. Lo segundo fue que aún respiraba, aunque un poco. «Tile, ve a buscar a mi tío», ordenó. «Este niño está herido». Sangraba por la cabeza. Tile asintió y corrió de vuelta a la casa. Azula observó al chico con más atención, fijándose en los detalles. Tenía el pelo rubio, algo poco común, si no totalmente raro, en los países del control. Le recordaba al sol. Tenía un bronceado natural y 6 extrañas marcas de nacimiento, 3 a cada lado de la cara. Casi parecían bigotes. ¡Qué extraño! Al oír pasos en la arena, vio a su tío acercándose. Se arrodilló para examinar al niño. «Azula, vuelve a casa y pide a tu hermano que te ayude a preparar la cama», dijo Hiro tras examinarlo. No parecía el mismo amante del té de siempre, sino el general que solía ser. Ella asintió y corrió de vuelta a la casa. Naruto despertó con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Sonaba más suave que las olas de la tormenta. Al incorporarse, notó que alguien estaba sentado junto a la cama. Era un anciano de mirada amable. «Ah, ¿estás despierto? ¡Qué bien!», dijo. Naruto miró a su alrededor para averiguar dónde estaba. Pero solo vio que estaba en una casa cerca de la playa. «¿Dónde?», empezó a decir antes de que una oleada de náuseas lo invadiera y lo obligara a volver a la cama. Pero el anciano comprendió lo que intentaba preguntar. «Estás en la isla Ember, en la casa de playa de mi hermano». «Me llamo Hiro», respondió, señalándose. «¿Cómo te llamas?». Parecía curioso, pero también con un tono de cautela. El rubio logró incorporarse de nuevo, lentamente. Esta vez, no por náuseas. «Me llamo Naruto». «¿Cómo llegué aquí?», preguntó. «Lo último que recuerdo es haber sido arrastrado al mar cuando una tormenta azotó mi barco». Hiro lo miró con comprensión. «Mi sobrina te encontró cuando llegaste a la orilla. Te lastimaste gravemente la cabeza». Naruto revisó y encontró la herida. Hizo una mueca de dolor al pincharla. «Enese caso, creo que debería agradecerle a su sobrina por salvarme la vida». Hiro sonrió. «Se lo diré. Mientras tanto, deberías descansar un poco. Regresaré con un té». Se levantó y salió de la habitación. «Me alegra verte de nuevo en el mundo de los vivos, pequeño», dijo el Kyuubi una vez que estuvo seguro de que estaban solos. «Casi me preocupas. Si su Jinchuriki moría, él también moría. Le gustaba vivir, aunque fuera de esta manera». «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente, Kyuubi?», preguntó Naruto, con tono serio. Mantuvo la voz baja para que nadie más pudiera oírlo. «Estuviste inconsciente 2 días desde que llegaste a la costa. Tuvimos suerte. El barco estaba cerca de esta isla cuando azotó la tormenta. Si no hubieras llegado hasta aquí durante la noche, habrías muerto». Lo que no dijo fue que prácticamente se agotó intentando asegurarse de que su Jinchuriki no hubiera muerto antes. «Bueno, menos mal que llegamos aquí entonces. Supongo que tienes razón en eso. Pero la pregunta que tengo, Gaki, es ¿qué vas a hacer ahora?». Cuando Hiro regresó con el té, Naruto terminó la conversación en silencio. «Lo que vamos a hacer es quedarnos aquí ahora». Ubicación: capital de la Nación del Fuego. El Señor del Fuego Ozai observó a los 12 jóvenes arrodillados ante él. Estos hombres pertenecían al ejército de la Nación del Fuego y se encontraban entre los mejores. Después de que Ozai dejara una cicatriz en Zuko y lo desterrara con la imposible tarea de encontrar al Avatar, asesinos del Reino Tierra habían atentado contra su hija en varias ocasiones. El último intento habría tenido éxito si un centinela no hubiera visto el ataque y dado la alarma. Mientras Azula se recuperaba, Ozai hizo algo que jamás habría imaginado volver a hacer. Contactó con Hiro, quien había acompañado a Zuko, y le pidió consejo. Su hermano le envió una respuesta proponiendo que se le asignara un guardaespaldas a Azula. Incluso le recomendó a alguien, aunque se conocían hacía apenas un año. Ozai aceptó la propuesta e inmediatamente buscó a los maestros fuego más talentosos del ejército para ocupar el puesto. Y ahora esos 11 estaban justo frente a él. El 12º, recomendado por Hiro, era el único que no era un maestro, tenía que estar allí, ya que Ozai estaba de acuerdo con la sugerencia de su hermano.
Si bien los 11 eran oficiales bastante conocidos y respetados en el ejército, el 12º era un soldado raso y a menudo causaba problemas, desobedeciendo órdenes, protegiendo a civiles y haciendo otras tonterías. Pero lo curioso era que los soldados le tenían más respeto que a los otros 11. Aún así, eso ya no venía al caso. Están todos aquí porque se les ha dado una oportunidad, dijo Ozai, mirándolos desde arriba. Tienen la oportunidad de convertirse en guardaespaldas de la princesa Azula. Serán su escudo contra todas las amenazas. Los 11 oficiales lo miraron con entusiasmo, como era debido. Esta era, sin duda, una gran oportunidad para ellos. Era la oportunidad de traer más honor y prestigio a sus familias. Pero el 12º guardó silencio. He decidido que habrá una prueba para decidir quién protegerá a Azula, continuó el Señor del Fuego. Habrá un torneo y el ganador se convertirá en el guardaespaldas. Los 11 oficiales asintieron, mientras que el 12º negó con la cabeza. ¿No estás de acuerdo con este plan, muchacho?, preguntó Ozai con un tono ligeramente peligroso. Solo unos pocos, muy pocos, se atreverían a discrepar, asintió una vez, mirando hacia arriba. Sí, Señor del Fuego Ozai, lo creo. Es inútil pelear entre nosotros. ¿Por qué no libramos un Agni Kai los 12 contra la mismísima princesa Azula? Así podríamos demostrarle nuestra valía, sugirió. Ozai lo pensó. Estaba dispuesto a admitir que el plan tenía sus ventajas. Muy bien, entonces, los 12 lucharán contra mi hija en un Agni Kai. Comenzará en 4 horas. Los 12 se pusieron de pie, hicieron una reverencia a Ozai y se dirigieron al estadio. Cuando se quedó solo, Ozai rió para sí mismo. El pobre tonto que Hiro había recomendado no aguantaría ni 5 minutos contra su hija. Ella era una prodigio del fuego control, mientras que él no podía controlarlo en absoluto. Azula no tendría problema en vencerlo, y eso era algo que Ozai esperaba con ansias. El público del estadio bullía de emoción. La princesa Azula lucharía en un Agni Kai contra 12 oponentes. Nunca se había realizado una prueba así, pero todos estaban completamente seguros de que Azula podía lograrlo. Después de todo, era una prodigio del fuego control. La princesa estaba completamente concentrada en ello. Quienes la desafiaran morderían el polvo. No necesitaba guardia, iba a demostrarlo. El gong sonó, anunciando el inicio. Azula se levantó de su posición arrodillada y se giró para encarar a sus oponentes. 11 de ellos llevaban el casco con forma de calavera de un maestro fuego y, a juzgar por su armadura, eran oficiales. Pero el 12º era solo un soldado, y ni siquiera un maestro fuego, a juzgar por su casco cónico. En cuanto terminó de analizarlos, se puso en posición. 11 de sus oponentes interpretaron eso como la señal para atacar. Requirió una combinación de maniobras ingeniosas y un fuego control excepcional, pero Azula los derrotó. Una vez abatidos, centró su atención en el último. Su forma era perfecta, su control, preciso. Pero hiciera lo que hiciera, él siempre lograba esquivar sus ataques. Ella lanzaba bolas de fuego tras bolas de fuego hacia él, intentando quemarlo hasta los huesos. Pero él solo se apartaba. Tras unos minutos más, Azula miró a su oponente. ¿Te quedarás ahí parado o intentarás pelear conmigo?, preguntó enfadada. Él la miró un instante y Azula pensó que le resultaba familiar. Mientras ella estaba distraída con ese pensamiento, él se acercó. Su efectividad fue inmediata. Cada vez que Azula intentaba usar fuego control en combate cuerpo a cuerpo, su oponente bloqueaba la extremidad atacante. Hiciera lo que hiciera, no podía romper su defensa. Azula comprendió por qué no atacaba con los demás. Observaba cómo luchaba y cuáles eran sus puntos débiles. Sabía cómo luchar contra ella, y aún más importante, cómo bloquearla. Eso la enfureció, obligándola a luchar con más fuerza. Pero cuanto más luchaba, más cansada se sentía. Su respiración, que controlaba a la perfección, se quebró. Fue entonces cuando él atacó, extendiendo las piernas por debajo, haciéndola caer y golpearse contra las baldosas. Se arrodilló, presionando su rodilla contra su estómago, apretándole un cuchillo en la garganta y usando la otra mano para sujetarle las muñecas. Se acabó, había perdido. Tras unos segundos, sacó su cuchillo y le soltó las muñecas, permitiendo que Azula se pusiera de pie. Por mucho que quisiera atacar, sabía que no podía, no con todos mirando. El Señor del Fuego aterrizó en el estadio y se acercó a ellos. Bien hecho, soldado. Has vencido a mi hija, una prodigio del fuego control, aunque tú no eres un maestro, pareció elogiar al soldado. Azula, gracias a su victoria contra ti, este soldado es ahora tu guardaespaldas personal. Te protegerá con su vida.
Muéstrale la cara a tu princesa, le ordenó Osai. Tomó su casco y se lo quitó. Azula abrió mucho los ojos mientras lo miraba. Eres. Ubicación: Tribu Agua del Norte. Corran por su vida. Era la frase que gritaban los soldados de la Nación del Fuego mientras corrían de vuelta a sus barcos. Intentaban escapar del monstruo gigante con forma de pez que el avatar había creado a partir del agua. Al retirarse, vieron a una persona con una capa negra y la capucha puesta. Si se hubieran detenido a mirar, habrían sabido quién era. Pero estaban más concentrados en salvar sus vidas. Al hombre de la capa no le importó que no lo notaran. Pasó junto a ellos, sin apartar la vista del monstruo. Una vez cerca, el monstruo lo notó. Blandió el brazo, ya sea para aplastarlo o para ahogarlo. Adoptó una postura, movió las manos y desenvainó su Heian. Blandió su espada una vez y el brazo del monstruo simplemente se desprendió. Este se tambaleó hacia atrás mientras envainaba el Heian. Tuvo la oportunidad de presionar el ataque. Pero antes de hacer nada, sintió una presencia familiar a su lado y guardó silencio. ¡La! Resonó una voz etérea, llamando la atención del monstruo. ¿Qué crees que estás haciendo? La gente de la tribu Agua observaba con miedo mientras la voz continuaba. ¿Has olvidado lo que tú y debía cuidar? Debías asegurarte de que no muriera, eres su guardián. Ahora está muerta y tú estás aquí fuera tratando de vengarte, cuando deberías estar allá tratando de encontrar la manera de arreglar el equilibrio. Vas a regresar a ese oasis ahora mismo. Yo arreglaré este desastre. Ahora, vete. Rugió la voz al monstruo gigante. Una vez que lo que había dicho le llegó, la persona encapuchada se dirigió rápidamente a su siguiente objetivo. Mientras Zuko y Sao luchaban, vieron que el monstruo gigante se derrumbaba repentinamente y retrocedía hacia el oasis. ¿Qué pasa?, preguntó Zuko con asombro. Su pausa permitió que Sao le diera un puñetazo en el pecho, derribándolo al suelo. Mis tropas lograron destruir esa cosa, declaró Sao triunfante, de pie sobre su oponente. Pronto destruirán a la tribu Agua para siempre, y mi nombre será recordado para siempre. Pero aunque parecía seguro de su victoria, esta le valió una risa desdeñosa. Ambos lo miraron y vieron al hombre encapuchado apoyado en una puerta. «Qué mal de tu parte, Sao», dijo. En este momento, los barcos de la Nación del Fuego regresan a aguas seguras. La invasión fracasó. Tu nombre será olvidado, Sao. Y tu vida está perdida. El rostro de Sao palideció de miedo. Huyó, pasando rápidamente junto a Zuko. Me encanta cuando corren, dijo el hombre encapuchado con una sonrisa mientras lo perseguía, dejando atrás a un Zuko desconcertado. Sokka observó a los dos peces que giraban en círculo. El espíritu del océano había regresado al oasis y se había disuelto en el estanque, dejando a Aang en la hierba. Zuko llegó poco después, solo para encontrar al avatar inconsciente con Katara, Sokka y su tío. Aang despertó poco después. Zuko e Iroh decidieron irse en ese momento, pero fueron interrumpidos cuando Sao corrió de vuelta al oasis con expresión aterrorizada. «Que alguien me esconda, por favor», gritó, sorprendiendo a todos. Parecía que temía por su vida. En ese momento, solo vieron una imagen borrosa y, de repente, el hombre encapuchado apareció detrás de Sao con su Heian desenvainado. Almirante Sao, por su incompetencia y descarada estupidez, morirá, dijo con voz oficial. Antes de que nadie pudiera detenerlo, clavó su Heian en el cuello de Sao. Al intentar tirar de él, se atascó. Intentó soltarlo, pero se partió por la mitad. «Maldita sea, ni uno más», murmuró mientras miraba la mitad destrozada en su mano. Al caer el cuerpo de Sao, él también lo dejó caer. Aang había observado toda la escena con ojos horrorizados. «¿Por qué hiciste eso?», estaba indefenso y asustado. «No necesitabas matarlo», gritó furioso. Puede que Sao le disgustara, pero jamás lo habría matado, sobre todo en ese estado. La persona no respondió. Simplemente avanzó, como si fuera a llevarse a Aang. Pero Sokka lo bloqueó, con su boomerang desplegado y listo para usar. «Muévete, muchacho», le dijo. Sokka simplemente negó con la cabeza. «Muévete», repitió, con un tono cortante. «Mira, amigo, he tenido un mal día». Invadieron la tribu Agua del Norte, asesinaron al espíritu de la luna y la chica que me gustaba dio su vida para convertirse en el espíritu de la luna nueva. Así que discúlpame si no voy a dejar que te lleves a uno de mis amigos, ¿de acuerdo?, preguntó Sokka con un tono entre sarcástico y mortalmente serio. El hombre no hizo nada por un segundo, luego se rió. «Lo respeto», dijo finalmente. Levantó la vista ligeramente. «¿Qué opinas?», preguntó sin nadie en particular.
Aunque no hubo respuesta, inclinó la cabeza ligeramente como si la hubiera oído. Se giró para irse cuando Hiro dijo: «Espera un momento». Lo miró. «¿Qué quieres, viejo?». Hiro, completamente imperturbable ante su rudeza, sonrió. «Me alegra verte de nuevo, Naruto». Por un instante, no pasó nada. Entonces el hombre suspiró con resignación. Hiro saludó, bajándose la capucha. Zuko abrió mucho los ojos al mirar al rubio. Hiro se puso serio. «Naruto, ¿qué haces aquí?», preguntó. Sabía a quién servía el rubio y también sabía que no habría venido al Polo Norte solo, a menos que tuviera una buena razón. «¿Por qué crees que estoy aquí?», le preguntó Naruto. Habría creído que era obvio. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. «Ella te envió aquí». Nunca hubiera imaginado que haría algo así. Pero claro, hacía tiempo que no la veía. La rubia asintió. Ella entiende la necesidad del equilibrio. Puede que él tuviera algo que ver, pero el resultado final fue el mismo. Hiro rió. Hace 2 años, no le habría importado que el espíritu lunar muriera, solo que la tribu Agua del Norte hubiera sido conquistada. De verdad, era notable lo diferente que parecía ser. Podría decirse que he sido una influencia para ella. Zuko finalmente lo entendió. «Espera, no querrás decir», empezó a decir, pero se detuvo cuando Naruto solo asintió una vez. Lo miró con incredulidad. «Oye chico, ¿cómo te llamas?», le preguntó Naruto a Sokka, volviendo su atención al miembro de la tribu. «No me llamo niño», le dijo Sokka indignado. «Me llamo Sokka, de la tribu Agua del Sur». «Bueno, Sokka, será interesante tenerte a bordo», le dijo Naruto. «Intenta mantenerlo a raya de ahora en adelante, ¿eh?», preguntó, señalando a Aang con la mirada. Lo que dijo confundió al miembro de la tribu. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el rubio se dio la vuelta para irse. Se alejó, dejando atrás el cadáver de Sao, y estaba a medio camino de la salida cuando el avatar aterrizó frente a él. «No respondiste a mi pregunta». «¿Por qué lo mataste?», exigió Aang, señalando el cuerpo de Sao. «¿No te importa la vida humana?». Naruto miró al avatar, que temblaba de ira. «¿Esto viene de ti?», preguntó con ojos gélidos. «Tú, un cobarde que evadió su deber y asesino, ¿en serio dirías algo así?». Aang se puso rígido. «No soy un cobarde ni un asesino». «Eres esas cosas, muchacho», casi escupió la última palabra. «Cuando te dijeron que eras el avatar, en lugar de dar un paso al frente, fuiste y te escondiste durante 100 años, mientras esta guerra continuaba. Traicionaste a tu propia gente con esas acciones». Aang vaciló un poco. Esas palabras le resultaron demasiado cercanas. Lo que el rubio decía era cierto. Huyó. Pero no sabía cómo se había sentido entonces, cómo se sentía al ser traicionado por los monjes. «No soy un asesino». Naruto sonrió con sorna como si hubiera atrapado al avatar. «¿Así que eres el último maestro aire solo por casualidad?». Aang retrocedió un paso como si le hubieran dado una bofetada y el rubio dio un paso adelante. Pero no dijo nada más, ni siquiera intentó atacar. Simplemente pasó junto al avatar como si no fuera importante. Aang cayó al suelo mientras la pregunta se repetía una y otra vez. Sus implicaciones le traían recuerdos de lo que había hecho, repetidos una y otra vez en su mente. De repente, solo podía ver cómo la Nación del Fuego destruyó a su pueblo, porque él no estaba allí para hacer nada al respecto. Sintió a Katara y Sokka a su lado. Hablaban, pero no podía oír sus palabras. Mientras los amigos del avatar intentaban asegurarse de que estaba bien, Zuko e Hiro aprovecharon la oportunidad para abandonar el oasis y la tribu Agua del Norte. Ubicación: capital de la Nación del Fuego. Azula entró en su habitación con un propósito. Su padre le había encomendado una tarea que cumpliría. Empezó a empacar, asegurándose de llevar todo lo necesario. ¿Y qué quería que hicieras el real cabrón llameante?, le preguntó una voz desde una sombra contra la pared. Habría sorprendido y o sagrado a cualquiera, pero Azula llevaba 2 años viviendo con ello, así que se había acostumbrado. «Para ti es el señor del fuego Ozai, Naruto», le dijo a su guardaespaldas, quien salió de entre las sombras. Naruto había crecido en los últimos 3 años. Había perdido la grasa de bebé, lo que le daba un aspecto más maduro. Su cabello había crecido un poco, lo que le daba un aspecto salvaje, y había ganado bastante músculo. En resumen, Naruto se había convertido en alguien al que las chicas prestaban atención al pasar. Si a eso le sumamos su cortesía y modales, tenía fans donde quiera que iba, algo que no le gustaba. Pero eso era solo chicas. El padre de Azula y su guardaespaldas no solían estar de acuerdo y no estaban de acuerdo en muchas cosas.
Debido a la posición única de Naruto, se le permitió un asiento en el Consejo de Guerra a pesar de ser un soldado raso, lo que también irritó muchísimo a Osayi. Lo que irritaba aún más al Señor del Fuego era que durante el Consejo de Guerra, Naruto a menudo se oponía a él cuando se aprobaba un plan para el frente de guerra. Él daba su solución al plan o ideaba la suya propia. Su plan salvaría vidas y al mismo tiempo ganaría territorio en el Reino Tierra. Debido a sus planes, todos los soldados lo querían y respetaban, mientras que los oficiales se parecían a Osayi y lo trataban con desdén. Simplemente les dijo que no quería perder a nadie más, habiendo perdido a mucha gente mientras luchaba en la guerra. Tú dices fuego, yo digo flambeado, respondió Naruto con una sonrisa. Ella resopló, molesta. ¿Por qué sigues haciendo eso?, preguntó, refiriéndose a él hablando desde las sombras. Le hizo eso durante los primeros meses que estuvieron juntos. Vieja costumbre, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Lo haría para agudizar sus sentidos y desarrollar un sentido del peligro, le lanzaría cosas si no lo encontraba lo suficientemente rápido, y asustarla y que se relajara. Ella miró el Jian que él tenía. ¿Es nuevo?, le preguntó con una ceja levantada y una sonrisa burlona. Frunció el ceño, molesto. Sí, lo es. Lo agarré en algún momento de la semana que pasé viniendo aquí. Eso era extraño en él. Cada vez que tenía un Jian, tarde o temprano se rompía. Además, estaba bastante seguro de que había un debate sobre cuánto duraría un Jian en particular y cómo se destruiría. Pero no dejó que su enfado persistiera, poniéndose serio mientras volvía a centrarse en ella. ¿Qué quería que hicieras? El Señor del Fuego quiere que case y capture a mi tío y a Susu. Asintió una vez. Voy a buscar el resto de mis cosas. Se giró hacia la puerta. Azula lo detuvo. Naruto, ¿por qué aceptaste ir al Polo Norte? Solo te dije lo que pensé que Sao haría y podría haberme equivocado, pero aún así fuiste. ¿Por qué? Sabía que lo que Sao casi había logrado habría sido desastroso. Pero por alguna razón, esa no era la única razón por la que su guardaespaldas estaba dispuesto a ir al Polo Norte. Naruto la miró. Fui a evitar que Sao hiciera una estupidez, pero tenía una razón distinta a la tuya, dijo enigmáticamente. Naruto, gritó. ¿No me dejarás en paz?, preguntó con un ligero miedo en la voz. Odiaba lo débil que sonaba en ese momento. Sabía que algo le estaba pasando, pero no sabía qué era. Aún conservaba su lado taimado y cruel, pero a veces pensaba que todos la abandonarían y que estaría sola, sin ser querida ni amada. Ese pensamiento la asustó muchísimo. Por eso le preguntó a Naruto. Llevaba 2 años con ella, había sido un amigo y una especie de maestro. Así que le aterraba que la dejara. Caminó de nuevo hacia ella. Antes de que pudiera objetar, la abrazó. Ya te lo dije, le dijo con voz tranquilizadora. Siempre estaré contigo, incluso cuando no me necesites ni me quieras. Juré protegerte, cueste lo que cueste. Soy tu sirviente, tu protector y tu amigo. Recuérdalo, Azula, y nunca estarás sola. Azula esbozó una leve sonrisa. Al separarse del abrazo, volvió a la normalidad. ¿No ibas a ir a buscar tus cosas?, preguntó con insistencia. Naruto se rió. Está bien, me voy ahora. Una cosa más, Naruto. ¿Viste a mi tío y a Susu en la tribu Agua del Norte? Se detuvo en la puerta. Sí, lo hice, aunque sospecho que ya se fueron. También conocí a alguien interesante, respondió, mirándola de nuevo. Azula lo miró. ¿Quién era? Alguien que consiguió el mismo puesto que yo sin siquiera reconocerlo. Aunque usó la palabra puesto, no se refería a proteger a Azula, lo consideraba un trabajo. Supongo que no estás hablando del avatar, ¿no? Su expresión se agrió al mencionarlo. No, él no. Alguien mucho más interesante. ¿Y qué tiene de especial este chico?, preguntó Azula. Sonrió misteriosamente. No es un maestro. Salió de la habitación, dejando a Azula pensando en su tarea y cómo llevarla a cabo. Un plan ya se estaba gestando en su mente.